Bienvenida, bienvenido al proceso inflamatorio. Vamos a seguir esta formación de la alternativa de Frey, que llamamos el contexto, ¿no? Hablando sobre el proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio seguramente es algo que ya habrás estudiado, porque al final es un básico en fisioterapia, podología, prácticamente creo que en todas las carreras de ámbito sanitario van a dar formación sobre la inflamación, ¿no? Regeneración de tejidos, etc. Pero en este caso lo que queremos hacer es darle una vuelta, como siempre, ¿no? En la alternativa siempre buscamos darle una vuelta, aprender conocimientos, sobre todo enfocados mucho en fisiología, para entender cómo funciona y cómo podemos jugar, y vamos a llamar jugar entre comillas, con este proceso. ¿Por qué? Porque una vez entendemos las reglas del juego, podemos conseguir cambiar esa fisiología, ¿no? Es decir, jugar con diferentes herramientas y conseguir que nuestro paciente consiga esas mejoras, ¿vale? Valga la redundancia. Entonces, antes de empezar, me gustaría hacer un parón y que cogieses una libreta y escribieses en ella, o una hoja, donde quieras, o el iPad mismo, donde estés cogiendo apuntes, y escribieses qué es para ti la inflamación, ¿vale? Es decir, qué te han enseñado hasta ahora en universidades, formaciones extras que hayas hecho, es decir, cómo ves tú la inflamación, qué sabes de ella, y a partir de ahí vamos a empezar a elaborar todo ese proceso que sería la inflamación, ¿vale? Así que nada, párate un momento y cuando ya lo tengas, dale al play otra vez. Pues bueno, si ya estamos, arrancamos este seminario y vamos a arrancar de forma sencilla desde donde partimos, desde lo que tú ya conocerás seguramente. ¿Qué es la inflamación? Pues si vamos a cualquier libro de texto básico, internet, seguramente la definición que te habrán dado incluso en la universidad o alguna otra formación, hablaremos de que una inflamación es una respuesta natural, defensiva, del sistema inmunitario ante ¿qué? Ante lesiones del tejido, ¿vale? Es decir, la gran mayoría de sanitarios, bueno, mentira, la gran mayoría de fisios, podólogos, etcétera, que nos dedicamos al ámbito del movimiento y del sistema musculoesquelético, seguramente tendremos más esa vertiente de lesiones, ¿no? Pero también vamos a ser, o va a ser una respuesta típica en infecciones, ¿vale? Como veíamos en el primer seminario sobre sistema inmune, al final ahí hay una inflamación, ¿ante qué? Ante una infección de un patógeno, ya sea un parásito, ya sea un protozoo, ya sea una bacteria, ya sea un virus, ¿vale? O también a irritantes químicos, irritantes físicos, lo que sea, puede acabar creando una inflamación también, ¿vale? Y eso se va a caracterizar por los 5 pilares de la inflamación, ¿vale? Aquí los tenemos de forma esquemática, ¿vale? Y de forma visual, ¿vale? Tenemos esa parte de calor, ¿vale? Hay un aumento de temperatura cuando hay una inflamación. Eso va a conllevar también un enrojecimiento y un aumento de la circulación, por tanto, un aumento del volumen, que eso también va a ir acompañado de dolor y pérdida de función, ¿vale? Serían esos 5 pilares de la inflamación. Y esa inflamación, si todo va bien, puede ser aguda, como vemos, se clasifica de forma aguda o crónica, entonces la corta es curativa, resolutiva, tiene que ser una inflamación corta, rápida y eficaz, pero cuando no es así, se transforma en una inflamación crónica, es decir, una inflamación persistente, de larga duración, dañina, ¿vale? Que puede ocasionar múltiples problemas. Y la pregunta aquí, o la clave aquí, es el tema de inflamación crónica. Es decir, si yo no resuelvo algo que es agudo, se transforma en crónico
Y es clave, ¿por qué? Porque hoy en día ya sí o sí tenemos que trabajar con este concepto. Hace 10 años, cuando yo empecé a trabajar, a conocer estos conceptos, ahora pensaba, sí, un poquillo más de 10 años, ya era 12, 13, sí, 12 seguramente de años. Entonces, yo tuve la suerte ya de empezarlo a conocer en la carrera por algunos profesores, pero en ese entonces no había evidencia científica, no, o sea, no había tanta evidencia científica, se empezaba a ver cosas, otros compañeros fisios, cuando yo ya empecé a trabajar con eso, decían sí, pero no, y ahora hoy en día es una realidad, hoy en día todo el mundo habla de esa parte de inflamación crónica, de esa parte de low grade inflammation, inflamación persistente de bajo grado, da igual el concepto, al final hay muchos conceptos que hablan de lo mismo, para decirlo de alguna forma, pero al final es algo que ya debemos trabajar día a día en consulta como una realidad, ¿vale? Entonces, dicho esto, esta sería la definición clásica, fácil, que encontraríamos más por todos lados. Pero a mí me gusta alguna todavía más fácil, pero que para mí lleva muchas cosas dentro, en el sentido de que para mí es una respuesta fisiológica del cuerpo humano a una lesión del tejido, da igual el motivo por el cual sea, es una lesión del tejido, en el que se envía a través de la sangre todo lo necesario, y remarco ese todo lo necesario, para limpiar la zona dañada y llevar todo lo necesario, y vuelvo a remarcar ese todo lo necesario, para crear un tejido nuevo de calidad. ¿Y por qué digo eso? Porque es muy importante hacerle entender a nuestros pacientes que al final la inflamación es el hecho de que, yo al menos se lo explico así a los pacientes, es decir, tú tienes un edificio, te lo han derribado, ¿vale? Es decir, ha habido viento, me da igual, una tormenta y se ha derribado la mitad del edificio. Tú a ese edificio lo tienes que arreglar, ¿vale? Entonces, ¿qué vas a necesitar? Vas a necesitar ladrillos, es decir, material, vas a necesitar también tema de mejorar las carreteras para que puedan llegar esos ladrillos, y obviamente esa parte de camiones que lleven los ladrillos, camiones que lleven los obreros, etcétera, etcétera. Es decir, necesitamos llevar todo lo necesario, y no solo llevar ladrillos, etcétera, sino todo lo que ha caído, todo lo que está derribado, todo eso hay que limpiarlo. Por tanto, hay que quitar todo lo que necesitemos. Por tanto, hay que enviar a través de esa sangre todo lo necesario para limpiar la zona, y hay que enviar todo lo necesario para crear un nuevo tejido de calidad, ¿vale? Por eso esa definición tan generalizada, pero a la vez tan específica de la fisiología del cuerpo humano, ¿vale? Y eso, durante este seminario, cuando veamos las diferentes cosas que el cuerpo necesita para reconstruir todo eso, vamos a entender todavía más la facilidad de esta definición, ¿vale? Por tanto, dicho esto, es importante entender que la inflamación es fisiológico, ¿vale? Que ocurre en el cuerpo humano tras esa lesión, y que va a aportar todo lo necesario tanto para limpiar como para crear nuevo tejido. Y creo que a estas alturas esta diapositiva no tendría que hacer falta. Pero todavía vamos a seguir utilizándola. ¿Por qué? Porque muchas veces entra esa duda, ¿no? De qué hacemos con la inflamación. En el sentido de, ¿la evitamos? ¿No la evitamos?
la controlamos, cómo la controlamos. Tradicionalmente, ¿qué hemos hecho en medicina, en fisioterapia? Pues evitarla, ya sea con antiinflamatorios, ya sea con corticoides, ya sea con hielo, ya sea con lo que sea, ¿vale? Entonces, ahí entra la cuestión. Hay que verla como algo bueno, como algo fisiológico, como hemos dicho, como algo que no hay que evitar. La inflamación, ahora veremos qué es lo que pasa durante este proceso y entendiendo lo que pasa durante este proceso, tenemos que entender si nuestro paciente está dentro de ese proceso, dentro de esos, de los tiempos, vamos a llamar, correctos, o si en cambio no está en esos tiempos correctos y tenemos que plantear cosas, estrategias diferentes. Pero, de forma general, hay unos tiempos, la inflamación va a cursar de una forma controlada, perfecta y no vamos a tener ningún tipo de problema, más que el hecho de entender que pues, si nos hemos hecho una lesión, pues tiene que recuperarse y va a tener un tiempo y no pasa nada, es la vida, es que es la vida. A partir de ahí, ¿cuándo es un enemigo? Pues obviamente hay situaciones en las que tenemos que trabajar con todo lo que tenemos. Es decir, cuando vemos, por ejemplo, en una operación, pues a lo mejor en una operación sí que puede ser necesario según cómo sea esa operación. ¿Por qué? Porque si hay una gran inflamación, el cuerpo no va a tener, no puede ser que no tenga capacidad de solucionar eso, ¿vale? Pero a grosso modo y de forma general siempre será un amigo. ¿Cuándo tampoco será un amigo? Pues cuando esta no se cursa de forma bien, como hemos dicho, como no cursa de forma rápida, eficaz, o sea, como tiene que ser esa inflamación, corta y se estanca y al final no es un amigo, sino un enemigo. Una inflamación de bajo grado no nos está ayudando a recuperar nada, nos está jodiendo, creando problemas y seguramente enfermedades, como veremos más adelante, enfermedades crónicas, enfermedades del mundo occidental, como lo queráis llamar, ¿vale? Entonces es importante entender este primer punto, ¿vale? Es decir, que la inflamación es algo fisiológico, que se da de forma correcta, que es un amigo, que en ciertas ocasiones podemos evitarla, controlarla, ¿vale? Es decir, en fisioterapia lo hemos hecho con hielo, no pasa nada. También es verdad que el tema del hielo, la evidencia dice que realmente solo está demostrado en inversiones importantes, inversiones de larga duración, generales, etcétera. Es decir, no sabemos hasta qué punto el hielo va a ayudar a disminuir esa inflamación. Desde mi punto de vista, os diría que va a crear más a lo mejor un estancamiento, es decir, va a ser un poco el COX, como funcionan los AINES. Entonces, ahí lo dejo, ¿vale? Veremos cómo funcionan los AINES en nuestros pacientes, los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, va a establecer más, incluso con algunos compañeros, alguna vez hemos estado hablando sobre la posibilidad de afectación en el sistema linfático, en las válvulas del sistema linfático, y por eso que se caracterice de la gente que se pone mucho hielo ante un tobillo hinchado, que se caracterice por un fallo en las válvulas del sistema linfático y por eso se queda como ese tobillo enquistado porque se ha puesto mucho hielo y se queda como enquistado. Es verdad que cuando lo estuve hablando, en este caso lo estuve hablando con un compañero fisio, él me comentó que había estudios, yo no he encontrado ninguno y en ese momento no, me hallo así. Pero bueno, para mí el tema del hielo es meter como analgésico, es decir, entender que lo que nos va a ayudar es disminuir dolor cuando el paciente tiene dolor y gestionar ese dolor
propio de la inflamación, como hemos hablado, pero nos va a ayudar a gestionar ese punto de dolor sin afectar la inflamación, creo. Siempre y cuando, es decir, yo lo utilizo con 5 minutos, ¿vale? Es decir, 5 minutos para atontar ese nervio, para que no dé ese señal de dolor y se vaya generando toda esa parte de fisiología. Puede ser que eso entorpezca, el proceso fisiológico. Sí, obviamente el nervio es quien manda, ya lo veremos. El nervio es quien manda, pero pese a que el nervio es quien manda, si yo tengo un paciente que su dolor de 0 a 10 es 7, me está perjudicando el dolor. O sea, que haya molestia, no hay problema. Hasta el 6, vale, vamos a aguantarlo. 7, hay que intentar gestionarlo para que no sea una experiencia negativa, porque también ahí entra el control de la cabecita, ¿vale? Entonces, dicho esto, tendríamos ese primer apartado sobre la inflamación un poco.